Las palabras, duras palabras hoy del embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, por el estilo más o menos en el mismo camino, las del embajador de Canadá en México, muchas empresas también pronunciándose, empresas que aportan un montón de capital, que generan muchos empleos. Hay nerviosismo y preocupación en distintos sectores por esta reforma al Poder Judicial. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Brenda, Estefan, Brenda, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, Alicia Salgado, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo tomar las palabras de Ken Salazar? Dice: no hay democracia posible sin un poder judicial autónomo, independiente, fuerte, y pone sobre la mesa un asunto que tendría que ocupar y preocupar a los mexicanos, porque la economía mexicana se recarga en buena medida en el comercio bilateral. El riesgo de que se fracture, de que se eche a perder la relación económica México-Estados Unidos. Confieso que cuando oí cuando me dijeron, oye, dijo esto, dije, ¿están seguros que es Salazar el que dijo eso? Sí. Hay que recordar que desde el 2021 que llegó como embajador, su estrategia fue ser extremadamente amable, extremadamente complaciente. Muchas cosas que en México prendían algún foco, generaban preocupación, encontraban en Ken Salazar una especie de amortiguador. Entonces, yo diría, lo primero es atípico en la vida de él como embajador. Sí. Yo diría que va rezagado respecto a lo que han expresado diferentes instituciones del ecosistema estadounidense. Decías tú, el Consejo de Empresas Globales, American Chamber. Había habido algunos pronunciamientos de instituciones de Estados Unidos dirigidas directamente a Anthony Blinken. Si nos vamos a lo que dice en sustancia, creo que son dos cosas relevantes. Les preocupa mucho que este experimento termine poniendo al Poder Judicial a disposición, por ejemplo, del narcotráfico. Sí. Y por otra parte les preocupa que no se está tomando en cuenta la preocupación de empresas de Estados Unidos. ¿Por qué es relevante esto? Hay que recordar, el plan de Estados Unidos de mediano y largo plazo tiene grandes planes para México, entre ellos el nearshoring. Sí, o tenía, entonces, ya no sabemos. Entonces, es una gran oportunidad que quizá vamos a ver pasar. Eso es para mí lo que es relevante. Al final, ellos están haciendo cuentas con México, suponiendo estabilidad en la forma en que funciona México, y estos movimientos probablemente hagan revisar las cuentas. Nerviosismo, preocupación, un poco de falta de certeza, no hay demasiada confianza. Alicia, ¿cómo ves las cosas? Yo creo que hay un riesgo enorme ya no para el presidente López Obrador, pero sí para México y para la futura presidenta, ¿no? La razón es que mira, más allá de lo que declaró hoy el embajador, fue la respuesta a lo que me preocupa, porque en el Twitter de Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, le pone en 43 estados de la Unión Americana, 43 de 50 tienen elecciones de jueces, lo que denota que la presidenta fue mal asesorada, porque realmente el sistema norteamericano es un sistema complejo. Los 9 presidentes, son los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia, son designados por el presidente en turno y finalmente son aprobados por el Senado. Se requieren mayorías muy estrechas para poder hacer la aprobación, pero además son de por vida, hasta que se mueren se pueden relevar. Y luego tienen a las cortes, son 7 cortes, que mal no recuerdo, de distrito, y luego tienen a las cortes de apelaciones, que son 14, todas son designadas, todas pasan por el proceso, pero además, ¿sabes qué es el tema? Las eligen, o los jueces tienen que formar parte durante 10 años de la estructura judicial a la que pretenden llegar como juez. Oye, hasta donde entiendo, allá no hay tómbola, por ejemplo, ¿no? No, tienen que salir de un colegio. Tienen que pasar por la barra de California, la barra de Nueva York, la barra de Texas, donde tienes las cortes de apelaciones. Son los jueces y el sistema federal. ¿Qué se elige? ¿Qué es lo que le dijeron a la señora? Sí, 50, claro. Los locales. Los gobernadores designan
y ellos tienen la obligación de someter al juez igual que al fiscal, no nada más al juez. Hay un equilibrio, porque tienen que ratificarlo en los condados. En lo local. Porque aquí hemos estado hablando de lo federal. Son de los que se encargan de los temas de las disputas del vecino de enfrente, el tema de que alguien violó las reglas del tránsito, sí, de delincuencia común, pero los cortes federales. Si el juez Brian Cogan, que juzgó al Chapo Guzmán, ese no fue electo por voto popular, ni tampoco salió de una tómbola. En Suiza sí son electos de partido. Como dicen aquí, oye, pero ¿por qué se espantan si también en Suiza? Ahora estamos a 39 días del fin del sexenio, 39 días, y Claudia Sheinbaum asumirá. ¿Y en qué condiciones va a asumir cuando escuchamos lo que escuchamos de Ken Salazar, cuando hay estas preocupaciones, este nerviosismo, esta incertidumbre? Agregaría además lo que dijeron las calificadoras esta misma semana y lo que han venido diciendo varios organismos en los últimos días. Hay una preocupación creciente. Brenda, ¿cómo ves las cosas? Sí, sin duda, yo creo que lo que sucede en México en las próximas semanas determinará el futuro de nuestro país en décadas, diría yo. Y me refiero al tema de la sobrerepresentación, pero también a la potencial aprobación de este paquete de reformas constitucionales que incluyen la reforma al Poder Judicial, pero que cambiarían la cara, la faz de nuestra democracia y de nuestro sistema económico. Y yo creo que lo que estamos viendo pues es la preocupación de los diferentes actores respecto a lo que potencialmente sucederá en las próximas semanas. Entonces, creo que no hay que desestimar los comentarios del embajador. Hay que recordar que, más de 5 millones de empleos en México dependen directa o indirectamente del comercio con Estados Unidos. Es decir, prácticamente el 25% de los empleos formales de este país. 25%. Hay comunidades enteras que viven del intercambio comercial. De eso. También en Estados Unidos, hay que decirlo. Es decir, en Estados Unidos, de acuerdo a diferentes think tanks, se habla de que 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México, directa o indirectamente. Y creo que el tema es que el comercio bilateral está siendo flanco de diversos ataques, ¿no? Porque tenemos por un lado las propuestas de reforma del presidente, reforma constitucional, que podrían afectar particularmente esta de la que hablamos, la propuesta de reforma del Poder Judicial, pero también en Estados Unidos esta misma semana Donald Trump amenaza que si llega al poder y México sigue en la actitud que está, pues él podría terminar la relación comercial, ¿no? Así en un tono muy electoral, muy airado. Muy a la Trump, ¿no? Muy a la Trump, pero no se puede dar por descontado que Kamala Harris vaya a llegar a la Casa Blanca. Y si llega Trump, seguirán esos ataques contra el comercio bilateral. Sería un autogol, desde luego. Evidentemente, el comercio nos hace competitivos como región. Mucho de lo que se vende de México a Estados Unidos son productos intermedios, ¿no? El 70% son productos intermedios, que finalmente Estados Unidos se queda con la parte de la comercialización y los derechos, y tienen enormes beneficios de ellos. Son muchas empresas estadounidenses establecidas en México las que envían productos allá. Entonces, claro que generaría tremenda incertidumbre, inflación. No es una buena noticia para nadie que esté. No lo es. Ahora decías, ha sido muy prudente Ken Salazar a lo largo de estos 3 años. ¿Son palabras de Ken Salazar las de hoy? ¿Son palabras del gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo tomarlas? Parecería más que es una instrucción del Departamento de Estado que pasa a través de... No me atrevo a decir si jugó el papel un poco de ventríloco, pero parecería más que es Anthony Blinken y, vamos a decir, la burocracia de Washington la que dice necesitamos cambiar. Yo diría, dependiendo cuál versión compre uno de lo que pasó con el Mayo, puedo decir, lo que pasa con Ken Salazar es el primer gran aviso de final del sexenio o el segundo gran aviso en esta relación bilateral. Sin duda. Alicia, ¿cómo lo ves? Estoy absolutamente segura de que no fue una decisión del embajador el haber hablado. O sea, no se levantó y dijo, voy a fijar mi postura. Algo muy curioso, a mí me llamó la atención en mi WhatsApp, porque el call de la embajada, del área de prensa de la embajada, sucedió a las 11:30 de la mañana. Y te citaban a la 1, con un solo representante de medio y fotógrafo. Y sinceramente empezó a la 1 y terminó una 15, una 20. El mensaje fue directo y al grano, y lo acompañó de un comunicado contundente. Hay 3 elementos en la diplomacia internacional que son cruciales.
en una advertencia, y eso te lo puede confirmar nuestra experta internacional. Yo al menos eso fue lo que estudié en su momento. El primero es un call de un embajador, o sea, que te diga las cosas. Segundo, el statement. Lo único que le falta es que salga el statement de la Casa Blanca, y entonces en ese momento pones la alerta roja, ¿no? A ver, es muy interesante lo que dices, porque parece que la relación con el gobierno de Estados Unidos se ha venido descomponiendo. No fue la mejor desde hace ya varios meses, pero se ha venido descomponiendo, sobre todo a raíz de la detención, del secuestro, ahora sabemos, en México, de Ismael Mayo Zambada, de la falta de información, el flujo entre agencias de Estados Unidos, el Departamento de Estado y el gobierno mexicano. Y si le sumamos esto, ya son varias, digamos, en el ocaso del sexenio, la relación México-Estados Unidos está lejos de su mejor momento. Pero tiene una razón de ser. Esta relación o esta declaración hay que situarla en un tono. La propuesta que tienen de reforma judicial, primero parte del hecho de que tienen mayoría constitucional o van a tenerlo para lograrlo. Y a partir de ahí lo mismo puedes presentar un déficit fiscal muy alto o cualquier tipo de iniciativa que sea poco ortodoxa, no sé cómo denominarla mejor, pero que vaya contra el libre mercado. Esta es una realidad. Segunda, sucede en un contexto muy difícil de litigios en el Poder Judicial. Hay litigios por el tema del maíz transgénico, hay litigios por los temas energéticos, hay litigios por temas petroleros, hay litigios por los temas mineros. Hay litigios por los temas de agua. Sí, hay demasiados frentes abiertos. Pero de empresas importantes, no solo mexicanas, también de corporaciones globales. Hay litigios hasta de chinos con el tema del litio, ¿no? Pero da la casualidad de que la empresa china que tiene la inversión aquí está en Texas. Entonces, te das cuenta, tenemos una serie de litigios importantes. O sea, tiene mucho de trasfondo. Y el lunes, la Asociación de Manufactureros, la Asociación de Empresas Industriales, la Asociación de los Manufactureros Automotrices, fueron en total 17, ¿no? Le pidieron a Blinken que le dijera al gobierno, oye, piénsatela bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estás proponiendo no es cambiar el sistema. Seguimos teniendo la misma corte, los mismos jueces, o sea, el mismo número. Lo que estás proponiendo es cambiar a todos los que están en el Poder Judicial. Es dinamitar lo que existe. Y elegirlos por voto popular. En la víspera también de lo que vendrá, que es la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el acuerdo comercial entre los tres países. Que ya tiene varias piedritas ahí, porque bueno, hay mucho el discurso en Estados Unidos de este famoso triángulo China, Estados Unidos, México, y cómo podría afectar eso la revisión en 2026. Y lo que deberíamos apostar es que esa revisión, pues sí, atienda algunos temas en particular, pero que no sea una apertura de los capítulos por completo que pues nos lleve a una situación complicada. Pero para ello, pues desde luego que la certidumbre del inversionista es clave. Lo que es el TEMEC finalmente, pues es una serie de reglas que regulan pues el actuar de los actores económicos de los tres países. Y si esas reglas por decisiones internas se socavan o no se cumplen, pues desde luego que se rompe la confianza y la certidumbre del inversionista y pues va a contrapelo de lo que se desea con pues este tipo de elementos comerciales. Es que creo que es muy importante distinguir la revisión del TEMEC, que tiene un plazo definido, una especie de metodología. Que es en el 26, ¿no? Que es en el 26, de lo que es el gran plan de Estados Unidos de desacoplamiento con China. El TEMEC es parte de eso, pero es algo más complejo. Estados Unidos está rompiendo con China porque es una competencia cada vez más, yo diría, más difícil de sostener en los términos en que estaba pactada, pero además porque no se siente cómodo profundizando una relación con un gobierno en el que no confía. La pregunta es por qué brinca de esa relación a otra en donde va a empezar a aparecer ciertas anomalías en su propia lógica, es decir, ¿por qué voy a colocar en este país un montón de cosas que estoy sacando de un país en donde sus autoridades no me están jugando
digamos, no están jugando de manera tan ortodoxa como yo necesito. Ahora, en ese contexto, lo que tenemos que estar viendo hoy es una cascada de inversiones de Estados Unidos en México por la oportunidad del nearshoring, lo que decían. Y resulta que lo que estamos viendo es a inversionistas, empresas asustadas, con miedo, nerviosas, de poner un peso porque no saben qué va a pasar, porque es muy endeble el marco jurídico. Son muy buenos los números, pero podrían ser infinitamente mejores. Sí, o sea, son muy buenos, sí son muy buenos. Comparamos con hace 2 sexenios, es el triple. Pero tenemos la mitad de inversión que tiene Brasil. Pues, hay un tema que es, que volviendo al tema judicial, ¿no? En particular, esta reforma que ha levantado las alertas. Yo recuerdo muy bien en el 94, un poquito a principios del 90 o finales del 93, había un momento como de jauja en México, apuntando a que ya íbamos a tener el grado de inversión de las calificadoras. Y el 1 de enero no nada más apareció Marcos, sino también apareció la degradación de México, de no grado de inversión, de grado de subinversión, ¿te acuerdas? Y tenía que ver con una amenaza real. Clinton había dicho: ¿qué creen? Quiero revisar el Tratado de Libre Comercio. Esa es la realidad. Hoy escuchaba en la mañana que decía el primer mandatario que pues son puras politiquerías, sí, pero nos costó una crisis financiera de 4 frentes. Oh, sí, pero parece, suena... Y una crisis política profunda. La estrategia de gobierno, digamos, minimizar esas críticas, no esos señalamientos. Sí, y yo sí creo que en el contexto geopolítico actual, México está en una situación privilegiada para beneficiarse. O sea, el tema de que tengamos más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, pues nos pone en posición de gol. Cualquier otro país que quiera venderle a Estados Unidos tiene que cruzar un océano o pasar por México, a excepción de Canadá, ¿no? A ver si no se nos va la oportunidad. Podemos perder esa oportunidad. A ver si no se nos va. Poner atención en lo que dicen ellos, pero también en lo que contestamos nosotros. Pues sí. Ahí también vamos a ver qué contesta mañana el presidente. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Brenda. Alicia. Hasta mañana. Pásala muy bien.